Buenos días. En 1984, un grupo de padres y madres que tenían hijos con discapacidad intelectual se juntaron para fundar lo que hoy es AFAD. Un principio solo era un centro ocupacional, pero poco a poco se han ido sumando servicios y programas como atención temprana, centro especial de empleo, centro de día, aulas de mayores de 45 años, vivienda con apoyo, entre otros. Todos los años celebramos el Día de la AFAD, que sirve para conmemorar el día que se fundó y sobre todo hacernos visibles. Para estos 2 últimos años han sido especiales. La pandemia de COVID-19 ha hecho que muchas de las actividades previstas se paralizaran y que tuviéramos que estar en casa por el estado de alarma o por los brotes producidos por los contagios. Pero en AFAD no todo se paró. La vivienda con apoyo siguió funcionando, puesto que para muchos de mis compañeros en su casa. Y aunque pasamos momentos complicados con el positivo de varias personas con discapacidad y profesionales, con el esfuerzo de todos y todas, salimos adelante. Hoy, dentro de los reconocimientos de AFAD 2021, le daremos el galardón a los trabajadores y lo van a recoger en el nombre de todos ellos, Mercedes Pardo y Paqui Caravaca. Os queremos dar las gracias a todos los profesionales de las entidades por vuestra profesionalidad, por vuestro compromiso e implicación. Gracias por habernos cuidado y haber estado a nuestro lado. Le pasamos la palabra al presidente de AFAD, Francisco Serrano. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Como siempre, estupendo. Bueno, desde AFAD, aún pasado estos dos últimos años, el año anterior fue, yo creo, el más caótico, porque no sabíamos cómo iba a estar, cómo se iba a desarrollar todo esto, pero no hemos querido dejar de festejar, entre comillas, el aniversario de nuestro nacimiento, como ha dicho Juan Carlos, el 6 de junio de 1984. Naturalmente no podía ser de una manera tan festiva, tan lúdica como lo hemos venido haciendo en los años anteriores, pero sí que, como digo, hemos querido seguir festejando el año y el día de nuestro nacimiento. El año pasado, en principio, teníamos el planteamiento, no sabíamos qué hacer, porque este año por lo menos tenemos algunos visos de que esto termine o que esto vaya ya desapareciendo. Pero el año pasado nos planteábamos si hacerlo o no hacerlo. Desde la Junta Directiva dijimos, bueno, no tenemos que dejar de festejar nuestro aniversario, aunque sea con esta pandemia, pero había que hacerlo de una manera especial. Y se hizo de una manera especial porque reconocimos a los que han estado ahí en primera línea de batalla, los que cayeron, los que estuvieron cuidando de todo el mundo, los sanitarios. Yo creo que, por lo menos aquí en Valdepeñas, incluso en la región, fuimos de los primeros que reconocimos la labor de los sanitarios en esta maldita pandemia. Este año, como no podía ser menos, pues hemos querido seguir festejando nuestro aniversario. Y acordamos en Junta Directiva que qué mejor que nuestra gente, que la gente que trabaja con personas con discapacidad intelectual, que desde el principio, del mismo día 14 de marzo, me parece que fue cuando empezó esto, sin saber lo que nos venía encima, siguieron ahí al pie del cañón. Luego después nos cerraron los centros, se tomaron una serie de precauciones, pero hubo unas personas, hubo unos trabajadores que por encima del resto, porque les tocó, seguramente no porque ellos quisieran, tuvieron que estar ahí, que son las personas que trabajan en las viviendas, que trabajan en residencias y que no podíamos dejar de atender a nuestras personas.
sin saber cómo, porque no sabíamos cómo. Cuando se daba un positivo, pues había que aislarlo de la manera que nosotros en aquel momento pensábamos. El primer positivo que se nos dio fue en la vivienda. Fue un sábado, inmediatamente llamé a Mar para que nos echaran una mano, porque habíamos pensado que podía ser bueno aislarlos aquí en el centro. En la vivienda, pues es una vivienda pues, de 110, 120 metros cuadrados, que imaginaros las condiciones. Gracias al ayuntamiento, como siempre, en media hora teníamos camas, los trasladamos aquí, hicimos pues unas burbujas y bueno, pues seguimos atendiendo y trabajando. Y dentro de esa atención, como os he dicho al principio, estaban ahí los profesionales que trabajan en los recursos de vivienda y residencia. En algunos casos, yo creo que casi todos, que todos tuvieron que doblar o que repetir turnos en 24 horas porque lo mismo que todo el mundo se infectaba, nuestros trabajadores también se infectaron, y se infectaron en una medida importante, pero supieron estar ahí. Para nosotros, yo creo que son, además de los sanitarios, que desde luego es una manera general agradecer lo que hicieron por todo el mundo, pero para nuestro colectivo yo creo que nuestros héroes son nuestros profesionales. Nuestros héroes son los que, como he dicho antes, sin saber qué venía encima, estuvieron ahí. Especialmente los de la vivienda, porque los otros pudieron trabajar desde casa, pudieron trabajar en otras condiciones, y ahí estaban. Entonces, desde AFAD, este año, reconociendo nuevamente nuestro aniversario, cuando se fundó esta asociación, queremos reconocer a los profesionales que trabajan con personas con discapacidad intelectual, y los queremos reconocer en nombre de dos compañeras, dos profesionales que han estado ahí al pie del cañón y que trabajan con ellos. Esto hemos querido que sea un premio pues a nivel regional al menos. Lógicamente no podemos invitar a todo el mundo porque no vendría, porque tampoco podemos estar mucha gente. Hemos querido invitar para que representen a el resto de trabajadores a nuestra asociación hermana AFAS, como no podía ser de otra manera, Raimundo, amigo personal y entrañable compañero, y Mercedes, que ha sido una de las cuidadoras que estuvo en las viviendas, que dobló turnos en su momento, que estuvo ahí al pie del cañón, como todos, y qué decir de Paqui, nuestra coordinadora, que igualmente se echó encima el mundo en ese momento y empezó a organizar turnos y empezó a organizar, pues todo lo que nos venía encima. Así es que, agradecer a vosotros que vais a dar voz a esto y agradecer a Mercedes, a Paqui, en nombre de todos los trabajadores que trabajan en los centros ocupacionales y residencias de personas con discapacidad intelectual. Hola, buenos días. Me llamo Mercedes y trabajo en AFAS. Bueno, pues como ha dicho Paco, la pandemia, muchas de las cuidadoras no la comimos bien, porque desde el primer día de estado de alarma, el día 16 de marzo, por ejemplo, yo llegué a la vivienda que me correspondía ese día por turno a trabajar, ya en 3 meses, no salí de ella al día que libraba, lo justo, y bueno, pues la situación, la verdad es que hicimos nuestro trabajo, cuidar a los chicos, como buenamente lo hacemos y seguimos haciendo, pero claro, la situación era muy diferente porque allí nos llegaban los chicos que llegaban positivos, tenían que salir, otros tenían que adaptarse también ellos, como les explicábamos por qué venían a nuestra casa, por qué se reunían, pero bueno, es verdad que fue duro y sobre todo pues aprendimos a tomar saturaciones, temperaturas, hacer de médicos, de enfermeros, porque no sabemos lo que nos venía. La verdad es que las primeras semanas luego ya vas cogiéndole un poquito, vas conociendo el tema, vas viendo qué chicos cómo van pasando el día, si tienen, no tienen. Ya es verdad que era algo, no sé, ya intuitivo, creo. Pero sobre todo la primera semana fue de locos porque, no sé cómo explicarlo. Pues llegar chicos, cambiarlos de casa, este tiene que irse allí porque es positivo, porque es negativo. Y pues algunos muy malillos, que es lo peor. Pero ahí es verdad que tuvimos suerte que en cuanto llamamos a algún 112 nos atendieron fenomenal y algunos pues fueron al hospital, algunos no volvieron.
y otros siguen. Perdona. Pero bueno, gracias a Dios ahora la mayoría están bien y bueno, y nosotros también. Muchas compañeras mías, es verdad que, como he dicho, tuvieron que darse de baja porque lo cogieron y estuvieron bastante fastidiadas. Por suerte yo, por ejemplo, lo cogí desde el primer día que entré, casi lo tengo súper claro, porque perdí el olor. Bueno, pero yo pensaba que era por otras situaciones y hasta que no nos hicieron la prueba, como tardaban tanto hasta mayo, pues 3 meses estuve, 2 meses y medio con el COVID trabajando, pero claro, sin saber, entre comillas, que lo teníamos, porque antes no te hacían las pruebas como ahora, que es verdad. Pero bueno, ya te decían los médicos que venían haciendo entonces, ay, el olor, pues lo tienes, pero bueno, gracias a Dios siempre pedía tener salud para cuidarlos, porque es que si no, ¿quién los cuidaba? Pero bueno, que no sé qué deciros más, que hicimos nuestro trabajo y aprendimos mucho también, porque es verdad que se aprende mucho de esas circunstancias, porque los ver de empeorar y otros no, otros es verdad que pasaron el COVID y se encontraban bien. Luego tuvimos mucha suerte que nosotros no nos podíamos salir, claro, de nuestra zona de vivienda porque no podíamos estar, pero tuvimos el apoyo de coordinadores porque necesitábamos muchas cosas, por desde ropa, desde comida, y es verdad que yo creo que hubo una organización muy loca, pero buena al final. Creo que resultó todo bien porque al vivir como vivimos en casitas, los chicos pudimos estar más repartidos, no todos juntos, entonces es verdad que la manera de que se hizo, es verdad que yo creo que resultó bastante factible porque los que eran negativos estaban aislados en sus casas y los positivos de donde yo estaba. Es verdad que por lo menos la actuación creo que fue bastante buena y bueno, resultó, al final ya os digo, alguna pérdida de algún chico, pero bueno, otros están bien y no sé qué más deciros. Que muchas gracias por el reconocimiento, de verdad. Quería extenderme tanto como Mercedes. Es verdad que aquí también vivimos situaciones pues muy similares de angustia y de desesperación y de caos, porque había poca información y pocos recursos. Pero vamos, mis palabras son de agradecimiento para los trabajadores de vivienda que en todo momento han estado ahí para cualquier situación y han optimizado los pocos recursos que teníamos para que aminorar los efectos de la pandemia y las consecuencias que podían producir en las personas con discapacidad. Y también doy mi agradecimiento desde aquí a dirección, a gerencia y a Paco por estar apoyándonos en todo momento. Así que solo quería decir esto. Muchas gracias, Javi. Falsa ironía que yo estaba solo para la foto y en este caso creo que efectivamente he venido solo para la foto y porque me la habéis pedido, ¿no? Porque después de escucharos, ¿qué queréis que os diga? Viendo cómo se ha emocionado Mercedes, me ha venido a la cabeza un verso de Joan Brossa que dice: el silencio es el original, la palabra es el plagio. Y efectivamente, en tu emoción el silencio ha dicho mucho más que las palabras intentando explicar lo inexplicable. Esta mañana parece como que los astros se confabulan. Yendo para el ayuntamiento muy de mañana me he visto a doña Inés con 2 amigas del coro, le da un beso y camino de la Plaza Nueva hasta el ayuntamiento me iba acordando de 100 años y sobrevivir a una pandemia. ¿Por qué ocurren esas cosas? Obviamente porque hay seres humanos. Vosotros estáis reconociendo hoy la labor de los seres humanos. Esta pandemia, una cosa que nos ha enseñado a todos, es que nos ha hecho pacientes o sospechosos de serlo. Y hemos sobrevivido porque al otro lado hay personas como vosotros que os encargabais de personas, en este caso, que intelectualmente no tendrían todas sus funciones cognitivas para autosalvarse a sí mismos. Y hemos mirado también en el mundo sanitario la cantidad de gente que ha estado ahí sin horario y ahora ya nos damos cuenta de lo importante que es eso que el Estado nos quita a cuenta de nuestras nóminas para que tengamos o un paro, que es lo de menos, que también es importante, o tengamos una sanidad capaz de salvarnos la vida
en esta situación y tantas otras. Pero yo, con mucho respeto a los que estáis aquí, que como he dicho en otras muchas ocasiones y lo digo de corazón, no hay ni dinero ni palabra para reivindicar cuántos debemos, pero yo quiero aprovechar el homenaje que hace AFAS con motivo de su fundación para entregárselo a algo que a todos se nos está pasando desapercibido. Estamos homenajeando a los que nos cuidaron y a los que cuidan, que están vivos. Pero ¿cuántos cuidadores y sanitarios han muerto en la pandemia que, de no haber estado en contacto con la enfermedad, hubieran podido sobrevivir? Esos profesionales, llegará un día en el que, cuando el silencio siga siendo original, tendremos que ponerle palabra. Porque es verdad que ha habido muchos profesionales que, de haber actuado como un ciudadano normal, habiendo estado en sus casas, con un trabajo normal o aislado, pues no hubieran caído. Mercedes confiesa haberlo pasado y haber sobrevivido, pero no llevamos la lista de cuántos lo cogieron y no han sobrevivido. Así es que, aunque tenemos que brindarle el homenaje a la vida, yo creo que es un buen momento de vuestro reconocimiento para acordarnos de los profesionales que cayeron en la batalla. Porque al final las guerras las ganan las generales, pero quienes verdaderamente libran las batallas y ganan esas guerras son la infantería o la primera línea de playa. Y cuando ellos caen, solamente queda una llama, el recuerdo del soldado anónimo. Y en esta batalla hemos tenido muchos a los que yo, sin conocerlos, desde aquí les doy toda mi gratitud y mi emoción, y me sirvo de vuestro homenaje para ponerlos en valor. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Ahora llegar a mis compañeros. Aquí. Sí, Paco, ponte que salgamos un poco en la... Si ahora, si queréis, que quitamos la mesa y hacemos una foto.